Bienvenidos otra vez, iglesia, a la Iglesia Bautista Chesapeake. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, y abrir a la página 86. Vamos a cantar himno número 86. Si pueden ponerse de pie, por favor, todos de pie. Vamos a cantar juntos el himno número 86. Cristo es guía de mi vida. Himno número 86. Cristo es guía de mi vida. Señor Jesús, damos gracias por este día, Señor. Damos gracias por tu palabra, como siempre, Señor. Damos gracias por tu don de salvación, el sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario para pagar los pecados de todo el mundo, Señor. Pedimos ahora en este momento que bendigas, por favor, este servicio, todo aspecto de este servicio. Y pedimos, por favor, que vengas a reunir con nosotros, mientras tanto que nosotros reunimos aquí en tu casa. Y pedimos, por favor, tu bendición sobre todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir el himno siguiente. Si pueden ir, por favor, en su himnario al himno número 92. Oh Cristo, nuestra roca aquí. El himno 92. Oh Cristo, nuestra roca aquí. Amigo de la tempestad.
Si tienen ahí sus invitaciones, ahí atrás, como siempre, está el horario de nuestros servicios. Los días domingo a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical. Ahorita y la semana que viene tenemos escuela dominical todo conjunto. Estamos en el auditorio principal y estamos escuchando la escuela dominical bajo el pastor Matthew Nettesheim, y va a ser una clase combinada para esta semana y la próxima semana. Mientras tanto que estamos reorganizando lo que son las clases de escuela dominical. Ahorita todavía sigue en construcción lo que es las nuevas facilidades en donde vamos a tener clases de escuela dominical, pero después de las 2 semanas vamos a tener abierta esa facilidad y vamos a tener diferentes aulas en donde nosotros podemos reunir y vamos a separarnos otra vez a las clases individuales. Escuela dominical todos los domingos a las 10 de la mañana. Todos los domingos a las 11 de la mañana es el servicio de predicación. Hoy mismo vamos a seguir en nuestra serie en el libro de Romanos. Hoy vamos a estar en el Romanos capítulo 10, que es muy apropiado de que hoy en la mañana en la escuela dominical hablamos de la Gran Comisión. Hablamos de lo que es la Gran Comisión. Vamos a tocar eso en un momento con el tiempo de ganar almas, pero en Romanos capítulo 10 es un pasaje que nosotros utilizamos mientras tanto que estamos involucrados en la Gran Comisión, en predicar el Evangelio. Y si uno es ganador de almas, entonces es muy familiarizado con este pasaje de Romanos capítulo 10, hablando del Evangelio, la palabra de fe, la cual predicamos. Todos los días sábados a las 10 de la mañana es el tiempo, es la hora de ganar almas. Reunimos aquí en el auditorio principal, nos emparejamos y vamos 2 en 2. Escuchamos un mensaje alentador y vamos a las calles y callejones para predicar el Evangelio con toda criatura. Parte un tercero de lo que es la Gran Comisión. El Mateo 28, 19, la Biblia nos dice: por tanto, ir y enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Es el momento que nosotros ocupamos para poder predicar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo para remisión de pecados, y lo predicamos con todos. Queremos alcanzar a la ciudad de Chesapeake, el área de Hampton Roads, el estado de Virginia y la nación y todo el mundo con el Evangelio del Señor Jesucristo, para que puedan tener oportunidad de escuchar, de creer y de invocar el nombre del Señor, para que puedan ser salvos y recibir el perdón de todos sus pecados. Si tienen ahí su anuncio, su folleto de la Iglesia de los Anuncios, el Instituto Bíblico va a seguir. Vamos a tener la segunda sesión el día de mañana a las 7 de la tarde. Va a ser ahí en la sala de convivios, pero es cuando los varones de la iglesia que están interesados en plantar una iglesia y de hacer una gran obra para el Señor, para ser utilizados del Señor, para poder adelantar lo que es el Evangelio. Reunimos ahí mañana a las 7, desde las 7 de la noche hasta las 9:30 de la noche, y va a ser durante todo el mes de octubre, todos los días lunes. Mañana va a ser la segunda sesión. Faltaría entonces 2 sesiones después de eso, los siguientes lunes. Noche de misioneros los domingos que vienen, el 17 de octubre de este mes va a ser. Vamos a escuchar un mensaje del hermano Chris Faulkner, que es nuestro misionero a la isla de Sardegna, allá en Italia. Luego el hermano William Whitehouse va a ser el día 24 de octubre. Vamos a escuchar un mensaje de él. Él va a ser ordenado como un pastor y él va a ser mandado a la ciudad de Hampton para plantar lo que sería la Peninsula Baptist Church ahí, y estamos todos orando por él para que se haga una buena obra, una grande obra allá en la ciudad de Hampton también. El retiro para las damas. Ya escuchamos que la fecha va a ser el 12 de noviembre, el 13 de noviembre, 12 y 13 de noviembre. Dice: reúne con nosotros el 12 y 13 de noviembre para un retiro de damas patrocinado por la señora Alicia C. para las damas y las adolescentes, las jóvenes, no los, sino las jóvenes, desde el 7º grado y arriba, que se va a tener en el Frederick Baptist Church en Frederick, Maryland. Dice que el costo será $60 por persona, 2 comidas están incluidos, y van a partir, el grupo de aquí de la iglesia va a partir de la iglesia a las 9 de la mañana el día viernes, regresando el sábado en la noche.
misionero de la semana esta semana va a ser el David y Kelly Owens, que son nuestros misioneros al país de Guyana. En la página principal de la página web de Chesapeake Baptist Church pueden ir todo hasta abajo de la página, pueden ver ahí que ellos son nuestros misioneros de la semana y pueden hacer clic, pueden enviarles a ellos un mensaje de ánimo para que ellos puedan estar animados en el trabajo del Señor, seguir ahí en la obra en Guyana. Bueno, eso sí es todo que tenemos en el día de hoy para los anuncios, a menos que olvide algo. ¿Alguien tiene algún anuncio que quiera hacer? No va a estar para el día de hoy. Bueno, algo que nosotros sí podemos mantener en oración, el hermano Conwell Bosha tuvo un infarto cardíaco, un paro cardíaco la semana pasada y él ahora está en el hospital. Si están interesados, entonces voy a tratar de ir a visitar con él el día de hoy. Tengo el número de la sala en donde él está ahorita en el hospital. Sí. O sea que oremos por ella, porque no se siente bien, por estar ahí, para orar por ella, no se siente bien. Que no se siente bien. No, por eso Ok, sí. Bueno, vamos a orar entonces por la hermana Sarai, vamos a orar por el hermano Conwell, el hermano Randy McMahon, que todavía sigue mal, está en el hospital, está recuperando todavía de su enfermedad, y también el pastor Greg Nash, que gracias a Dios él ahora ya está fuera del hospital, él está en casa, pero todavía él está recuperándose, cobrando fuerzas y tiene necesidad de nuestras oraciones. Sí, dígame. Tengo otra oración. Ajá. Para mi familia en México, que siga de pie en la iglesia. Que siguen firmes en el Señor, en la iglesia y su caminada, como son nuevos cristianos, recién nacidos y están encontrando con algunas dificultades ahí. Bueno, vamos a ir al Señor en una palabra de oración, ¿no? Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día, damos gracias por tu misericordia. Venimos contigo ahorita, Señor, para pedir especialmente para la hermana Sarai, que no se está sintiendo bien y lamentablemente que no puede estar con nosotros el día de hoy por sentirse así de mal. Estamos pidiendo también para el hermano Conwell Bosha, que está en el hospital con su paro cardíaco, y pedimos por favor, Señor, que le fortalezca su corazón para que Él pueda volver con nosotros. Él es fiel, Señor, yendo con nosotros siempre todos los sábados para ganar almas, Señor. Necesitamos Él de vuelta con nosotros para que pueda seguir haciendo la obra de ti, Señor. Igualmente para el hermano Randy McMahon, que es un ganador de almas muy fiel, Señor. Sabemos que él a lo mejor tendría deseo de salir y estar contigo, Señor, pero sabemos que es más mejor para que se permanezca con nosotros, porque hay muchos aquí en el área que no escucharían el Evangelio de Cristo si no fuera para el hermano Randy, Señor. Es un labrador fiel y necesitamos a él de vuelta con nosotros, Señor. Pedimos también por la familia que tenemos en México, Señor, por la familia que es recién nacido en el Evangelio, recién nacido en ti, Señor, y que ellos están enfrentando algunas dificultades ahí, Señor. Pedimos por favor que les fortalezcas en su fe, para que puedan seguir en el camino contigo, Señor, para que puedan seguir fieles a la iglesia, Señor, para que puedan seguir creciendo en el conocimiento de ti y en tu gracia, Señor. Pedimos también, Señor, para todos nuestros familiares, amigos y conocidos que no te conocen a ti, Señor, que están perdidos y que no saben que tienen un hogar en el cielo. Pedimos que por favor mandes tu espíritu con ellos para que se vaya ablandando su corazón, para que se vaya preparando su corazón de recibir el evangelio de la paz, Señor, de reconciliación contigo. Y pedimos por favor que nos des a nosotros de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo para poder compartir con ellos en el tiempo apropiado el evangelio y las buenas nuevas de la salvación, Señor. Y todo esto pedimos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, sí, vamos a cantar un himno más antes de que escuchemos la predicación de la palabra. Si pueden abrir su Bible, por favor, al himno número 102. Grande es tu fidelidad. El himno número 102. Grande es tu fidelidad. Misericordia y una
capítulo 10. Ese es el texto para hoy, el Romanos capítulo 10. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para que tengamos el contexto del pasaje. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen cielo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley. El hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras hasta los confines de la tierra. Mas digo, ¿no lo sabe Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con los que no son mi pueblo. Con gente insensata os provocaré a ira. También Isaías dice hostadamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Abrimos con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra que nos diste del cielo, y por favor danos sabiduría hoy y danos gracias por todas nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos ahí en Romanos capítulo 10 y otra vez sabemos que esta es una epístola del apóstol Pablo que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Comenzando ahí en el versículo 1, nosotros sabemos esto, que el Pablo ya nos ha hablado del Evangelio. Pablo ya nos ha hablado de los que rechazan o que rehúsan el Evangelio, los que rehúsan o rechazan al Señor Jesucristo. Pablo nos ha hablado de lo que es ser pecador. Él nos ha hablado de la gracia de Dios. Pero el Romanos capítulo 10, como había dicho yo antes, nosotros lo conocemos porque es un capítulo que utilizamos mucho cuando estamos ganando almas, cuando estamos predicando el Evangelio. El título del mensaje el día de hoy es La palabra de fe, la cual
predicamos. La palabra de fe, la cual predicamos. Eso viene de aquí mismo en el pasaje. Si podríamos adelantarnos poquito a mirar lo que es el versículo 8. Dice la palabra, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Eso es lo que vamos a ver en este mensaje. ¿Salvo de qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Salvación de qué? Uno no puede tener salvación a menos que uno reconozca primero de qué es lo que uno necesita la salvación. Pero mientras que yo estaba examinando este capítulo, yo leí un poco más adentro de lo que es la mente, el corazón, el sentir, el fervor del apóstol Pablo. Él decía en 1 Corintios 15, dice que yo, y no lo tengo memorizado bien en el español, pero dice que él laboró o que él obró o que él trabajó más abundantemente que todos los demás. Dice antes de eso que la gracia de Dios que fue entregado a él no fue de balde, no fue en vano. ¿Por qué? Porque él laboró, él trabajó, él obró más abundantemente que todos los demás. Vamos a examinar muchísima escritura el día de hoy en un pequeño tiempo, así que estén listos porque este sí va a ser un estudio bíblico, muy parecido a un estudio bíblico, pero comenzamos ahí en el versículo 1 y tenemos en mente que vamos a examinar las escrituras para ver qué es lo que Pablo tenía en su boca, qué es lo que Pablo tenía en su corazón, porque dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vamos a examinar qué fue lo que motivaba al apóstol Pablo de alcanzar a la gente con el evangelio del Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 1, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Eso lo vimos la semana pasada. Si podemos regresar tantito a la izquierda en sus Biblias a Romanos capítulo 9, vamos a ver cómo es que Pablo se siente sobre la nación de Israel. Dice en Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas. Pablo estaba deseando perder su salvación si fuera el caso de que si sus hermanos según la carne, su familia según la carne, podría alcanzar a tener lo que es la salvación e ir a la gloria, para no tener que ir a la condenación, para no tener que ir al infierno. Regresamos a Romanos 10. Cuando dice hermanos, él está hablando a los hermanos en Cristo, los que están en la iglesia de Roma. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, hablando de sus hermanos según la carne, los que no son salvos, dice, es para su salvación. Él quiere que ellos sean salvos porque no lo son. Ellos quieren que tengan salvación porque no la tienen. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, diciendo de que ellos son muy celosos para el Dios de Israel, pero ellos no tienen conocimiento del Dios de Israel. Ellos no saben, no conocen cuál es el camino bíblico al cielo. Ellos no reconocen que el Señor, el Mesías, el Cristo ya ha venido, ya murió para pagar sus pecados y que ya resucitó de los muertos para que ellos tengan remisión de pecados, y ellos no lo saben, no lo reconocen. Dice en versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos piensan, ellos opinan que pueden ser lo suficientes buenos y portarse suficiente bueno para alcanzar la gloria por su propio mérito. Y la Biblia dice que no es así. Y es por eso que el apóstol Pablo hace oración de intercesión
para su pueblo, para sus hermanos conforme a la carne, porque él sabe, saliendo de esa falsa religión del judaísmo, él sabe que es el motivo del judaísmo, tratando a alcanzar la salvación por su propia justicia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Vaya conmigo, por favor, guarde lugar allá en Romanos 10, vamos a regresar ahí y vamos a hacer mucha vuelta de muchas páginas. Vayan conmigo, por favor, al Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, estamos en estas epístolas a las iglesias que el apóstol Pablo plantó. Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo escribe y dice esto a la iglesia que está en Filipos. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él está refiriendo a todo lo que había ganado durante su tiempo en la falsa religión del judaísmo. Dice que él cuenta todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Dice que perdió todo lo que había ganado en el judaísmo por ganar lo que es o por recibir lo que es el Señor Jesucristo. Dice, y lo tengo por estiércol. Todo lo que había recibido en judaísmo, toda la ganancia que había recibido en su falsa religión, dice que lo contó como estiércol. Vale nada. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Miramos esto, versículo 9. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros hemos visto esto mucho en el libro de Romanos, que la salvación no es por las obras de la ley. La justicia no viene por las obras de la ley, sino la salvación, la justicia viene por la fe en el Señor, la fe que hay en Dios, la justicia que Él imputa a nosotros y una vez que nosotros creemos en Él. Volvamos, quédense, vaya por favor conmigo a Gálatas capítulo 3. Está cerquita ahí, están en Filipenses, unos cuantos libros, cuantas páginas a la izquierda en su Biblia. Estamos en la epístola de Gálatas capítulo 3. Mientras que están yendo a Gálatas 3, le voy a leer el versículo 4 del libro de Romanos 10. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y cuando dice ahí en versículo 4 en Romanos, el fin de la ley es Cristo, no está diciendo de que la ley terminó con Cristo, porque Cristo claramente dijo en Mateo 5 de que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. No, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, está diciendo de que la meta de la ley, el punto de la ley, la razón por qué hay y existe la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El libro de Gálatas capítulo 3 están ahí. Si podemos mirar el versículo 24, la Biblia dice y confirma lo que dice en el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos. Gálatas capítulo 3, 24 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que está diciendo ahí, que la ley existe, lo que hemos cubierto antes, ¿no? Lo que está en el Romanos 3:20 dice que la ley solamente sirve para mostrarnos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que estamos condenados al infierno y que no hay esperanza sin Cristo. Dice aquí que fue nuestro ayo para traernos a Cristo. Y eso confirma lo que dice Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley, el propósito de la ley, la meta de la ley, el blanco de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vaya de vuelta, por favor, a Romanos capítulo... Vamos a hacer esto. Yo le voy a ir leyendo de Romanos, pero vaya conmigo, por favor, a Levítico 18. Levítico 18. Me di cuenta de que el apóstol Pablo cita mucho el Antiguo Testamento en ese pasaje. Y uno puede darse cuenta de que hay una cita del Antiguo Testamento cuando se lee algo que dice cómo está escrito o como dice el profeta. O hay algo así que le deja saber uno
que va regresando a una escritura en el Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que dice el apóstol Pablo? De que uno debería de, bueno, lo que dijo el apóstol Lucas, dice que uno debería de escudriñar las escrituras, que los que habían en Berea eran más nobles de los que habían en Tesalónica. ¿Por qué? Recibieron la palabra estaban prestos para escuchar la palabra, pero escudriñaron las escrituras diario para ver si las cosas eran así o no. Están ahí en Levítico 18, yo les voy a leer el versículo 5 de Romanos 10. Dice, ¿por qué? El apóstol Pablo escribiendo, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, dice, el hombre que hiciere aquellas cosas vivirá por ellas. Están ahí en Levítico 18. Esa es una cita de Levítico 18. Dice Levítico 18, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Ahora, el primer versículo nos deja saber quién es que está hablando aquí. Lo miramos otra vez. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo. Pero en Romanos 10:5 dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. Bueno, nos damos cuenta de que las dos cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios vino a Moisés, lo que vemos ahí en Levítico 18:1. Jehová habló a Moisés diciendo, luego Moisés lo escribió ahí y ahora nosotros lo tenemos para nosotros. Pero dice ahí en Levítico 18:1, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos, mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. O sea, de ahí viene la cita de lo que vimos nosotros en Romanos capítulo 10, versículo 5. Pablo lo cita y simplemente lo suma diciendo, el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, que si uno está amarrado a la ley, si uno está comprometido por la ley, entonces uno tiene que cumplir con toda la ley. Sabemos que Santiago dice que si uno guardare toda la ley, pero se ofende en uno, está culpable de todo. Entonces, esa es parte de lo que nosotros vimos, que dice que nosotros no podemos cumplir la ley, no podemos buscar la justicia lo cual es por la ley, si nosotros tenemos que reconocer lo que es la justicia de Dios. Y ese es parte del problema, ese es parte del deseo que tiene Pablo en su corazón, sabiendo que la religión de judaísmo está buscando para establecer su propia justicia conforme a las obras de la ley y han ignorado lo que es la justicia de Dios por la fe. Vayan por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Yo le voy a leer de Romanos 16, donde sigue Pablo en su discurso y dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. ¿Están ustedes allá en Deuteronomio 30? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O, ¿quién descenderá al abismo? Esa es una cita que viene de Deuteronomio capítulo 30. Comenzando en el versículo 11, vamos a ver este pasaje. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. No está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, ahora que nosotros tenemos algo del contexto, a qué es lo que refería el apóstol Pablo, podemos tener una mejor idea de lo que él
estaba refiriendo? ¿A qué estaba refiriendo? ¿Qué es lo que estaba pensando? Dice, pero la justicia, Romanos 6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Cuando vemos lo que dice en Deuteronomio 30, vemos que él está hablando de qué. En versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Romanos 18 corresponde y dice lo mismo, dice más que dice. Él está diciendo, está haciendo la pregunta, ¿qué dice la palabra? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Y aquí viene lo que, de donde saqué el título de ese mensaje. Dice, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Cuál palabra? La palabra que hay en nuestra boca, la palabra que hay en nuestro corazón. No dice uno que uno tiene que ascender al cielo para obtener lo que es la palabra de Dios. Aquí la tenemos. No tenemos que ir hasta el profundo del abismo para poder traer la palabra de Dios. Aquí la tenemos. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya habíamos preguntado, ¿salvo de qué? Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Tener salvación de qué? Eso lo vamos a ver. Versículo 11. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vayan conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 28. Isaías 28. Romanos 10:11, él dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo está reconociendo de que su autoridad es la Escritura. Su autoridad es la palabra de Dios. Su autoridad es la palabra que el Señor nos ha entregado para que esté cerca de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra boca. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Ahora vamos a escuchar bastante escritura, voy a tener que abreviarlo porque falta tiempo, pero ahí en Isaías capítulo 28, versículo 1, aquí vamos a empezar a ver de qué es lo que uno necesita la salvación. Este está hablando, es un pasaje hablando del juicio sobre Efraín y Jerusalén. Este, claro, es el Antiguo Testamento y estaba hablando, era pertinente para los que habían en ese tiempo, para el juicio que les iba a venir, pero también tiene doble sentido, en el sentido de que está profetizando de algo en el futuro, algo espiritual. Estamos en Isaías 28, versículo 1. La Biblia dice, ¡ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdios del vino! He aquí, Jehová tiene un fuerte y poderoso, que es como turbión de granizo, y como tormenta destructora, como ímpetu de recias aguas desbordadas. Los derribará a tierra con su mano. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, cuando alguien la ve, se la traga tan luego como la tiene a mano. Lo que el Señor está refiriendo aquí es que en ese entonces Efraín, cual era otro nombre por Israel, y Jerusalén, o sea, Judá en ese entonces, estaban dando la espalda al Señor, estaba ignorando al Señor, estaba siguiendo en pos de otros falsos dioses e ídolos y de sus propios corazones, y ellos no estaban obedeciendo al Señor. Y Él les está advirtiendo de que así como una flor se va a marchitar, así como una planta hermosa se va a ir disminuyendo y muriéndose, de que aunque se miren bonitos, ellos van a pasar así de una vez que viene el calor de lo que es el juicio del Señor. Seguimos en versículo 5. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Fíjense que no dice a todo su pueblo, sino que dice solamente el remanente de su pueblo. Versículo 6, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fortaleza a los que rechazan la batalla en la puerta, mas también estos erraron con vino,
y con el licor se entontecieron. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor. Fueron trastornados por el vino, han divagado a causa del licor, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién le enseñará conocimiento? ¿O a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que están en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte e hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. O sea, el pasaje está diciendo de que los hijos de Israel en ese entonces habían hecho trampa. Ellos a lo mejor habían fortalecido su muro, habían fortalecido su ciudad, pero lo habían hecho con ganancias deshonestas. Le habían hecho de una manera chueca, le habían hecho así siguiendo en pos de su propia justicia y en su falsa religión, y no lo habían hecho por la fe en el Señor. Y como ellos se habían dado la espalda al Señor, entonces el Señor dice: yo les voy a traer un juicio. Yo les voy a traer un juicio, yo les voy a quebrantar. Yo he mandado a los profetas con ustedes para que ustedes escuchen la palabra del Señor. Dice en el versículo 16, por tanto, estamos en Isaías 28, versículo 16, por tanto, dice, por todas estas cosas, el Señor Jehová dice así: he aquí, que yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Y de ahí viene lo que es la cita que vimos en el libro de Romanos. O sea, el que creyere no se apresurará. Ahora, eso suena un poco diferente a lo que nosotros vemos ahí en Romanos capítulo 10, donde dice: el que creyere, aquel que en él creyere no será avergonzado. Pues, ¿cómo es que puede ser semejante? ¿Cómo es que puede ser parecido? Vamos a terminar con este pasaje en Isaías 28 y vamos a ver por qué. Dice: el que creyere no se apresurará, o sea, que no tendrá prisa. Versículo 17, y ajustaré el juicio a cordel, es el Señor hablando todavía, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será por espanto él solo entender el reporte. O sea que ellos se van a espantar, ellos van a tener miedo en solo escuchar de las cosas que les han de venir, en las cosas que vienen así en el juicio por ellos. Versículo 20, porque la cama será demasiado corta para estirarse sobre ella y la cubierta estrecha para envolverse. O sea, ese es un símbolo diciendo de que les van a hacer falta de lo que hay necesario. Versículo 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque he oído del Señor Jehová de los ejércitos que consumación ha sido determinada sobre toda la tierra. Estad atentos y oíd mi voz, estad atentos y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Después que hubiere igualado su superficie, no esparce el eneldo, siembre el comino, pone el trigo por hileras y la cebada en su lugar y el centeno en su borde,
porque su Dios le instruye y le enseña a juicio. Porque no se trilla en el eneldo con el trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El pan se trilla, mas no siempre lo trillará, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con sus dientes, con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Vaya conmigo, por favor, al libro de Joel. El libro de Joel. La Biblia dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo que está explicando en Isaías 28, cuando él dice que todo aquel que en él creyere, o que todos los que en él creyere, no se apresurarán. Está hablando que en el día de juicio, ellos no van a estar en apuros para salir de la ciudad. Ellos no van a estar en apuros para escapar a lo que es el juicio, porque ellos saben que el juicio no es por ellos, sino que el juicio es para los que han dado la espalda al Señor, los que han ignorado la justicia de Dios, los que han ignorado la palabra de Dios. Pero para los que en Él creen, tienen confianza, dice que no se avergonzarán, en el sentido de que no van a tener vergüenza de lo que viene. Ellos no van a tener miedo de lo que viene, el juicio que viene, porque saben que el juicio no es para ellos. Los que invocan el Señor, el nombre del Señor, los que tienen fe en el Señor por su salvación. Ahora, los que creen en su propia justicia, los que creen en sus propias obras, ellos sí van a tener de qué avergonzarse. Porque si el Señor le juzga por sus obras, van a encontrar de que ellos tienen falta. Ellos van a encontrar que tienen pecado. Ellos van a encontrar de que están destituidos de la gloria de Dios, como dice la Biblia en Romanos 3. Están ahí en Joel capítulo 2. Romanos 10:13, donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pablo está citando aquí mismo el profeta Joel, el libro Joel en el capítulo 2. La Biblia dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este pasaje de Joel capítulo 2 está hablando de eso mismo, del día de Jehová, el día de juicio, el día en que el Señor viene para poder derramar su ira sobre la tierra. Dice en Joel capítulo 2, versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Está diciendo que va a traer una nación extranjera para traer juicio sobre esta nación. Versículo 3 dice, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Dice que en el día del Señor nadie puede escapar su juicio. No va a haber escondrijo, no va a haber lugar en donde uno puede escapar de la cara del Señor. Dice versículo 4, su parecer como parecer de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán mustios todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas. Ninguno oprimirá a su compañero, cada uno irá por su sendero, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Está hablando de los invasores, está hablando de los que vienen para traer juicio sobre el pueblo. Versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Está refiriendo a la manera de estos que están invadiendo para poder alcanzar a cada rinconcito de la ciudad de una manera asombrosa, y la gente va a espantar de qué tal manera estos van a invadir y van a poder llevar a cabo lo que es su misión de juicio. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos,
el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra, porque qué grande es el día de Jehová, y muy terrible, y quién podrá soportarlo. Hay lenguaje así parecido en el libro de Apocalipsis. Hay lenguaje así parecido en las profecías que vienen en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, y nos habla y nos dice y nos da pistas que esto no solamente está hablando de lo que pasó en el Antiguo Testamento, sino que también este tiene doble sentido, este tiene doble cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando viene el día del Señor en el Nuevo Testamento, el día de su regreso y el día de su gran ira, el día de su juicio. Versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras sí, es decir, ofrenda y libación para Jehová Dios vuestro? Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara del novio y de su tálamo la novia, entre la entrada en el altar. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Versículo 18. Entonces Jehová celará su tierra y perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os enviaré trigo, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes, y haré alejar de vosotros al ejército del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Quiénes son los que no serán avergonzados? El pueblo de Dios, todos los que en él creen, todos los que invocan el nombre del Señor. Versículo 28, ¿será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera
que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Entonces, ¿quiénes son los que invocan el nombre del Señor? Son los que serán salvos. ¿Cómo son salvos? Por invocar el nombre del Señor. Lo vemos en Romanos capítulo 10. Dice en versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del juicio de Dios. Salvo del castigo de su pecado. Salvo del infierno y el juicio que Dios va a traer aquí a la tierra para los que no creen. Estamos en Isaías 6. Esa es la visión de Isaías del Señor. Dice Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Tenemos la idea entonces que Isaías está delante del trono del Todopoderoso. Él tiene esta visión de Dios Todopoderoso, y él se siente que él no es digno. Y es cierto, porque él no es digno. Nadie de nosotros somos dignos para estar delante del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Vamos a adelantarnos al versículo 8. Esta es la comisión que Isaías recibe del Señor, parecido a lo que es la gran comisión que el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, entregó a los discípulos en Mateo 28. Aquí estamos en Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor. Ese es Isaías contando lo que él experimentó con el Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella 1/10 parte, y volverá a ser consumida con la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. ¿Qué es lo que vemos? La comisión que Isaías recibió del Señor era para predicar la palabra. Muchas veces escuchamos esto en una canción hablando de ir a predicar el Evangelio con los perdidos en todo el mundo. Cuando hace la pregunta, respondí yo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hay una canción que habla de eso, está hablando de predicar el Evangelio a los perdidos en todo el mundo, pero también esto es un resultado de predicar la palabra en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Van a haber gente que no va a creer. Va a haber gente que va a rechazar la palabra. Entonces, a la vez que nosotros estamos predicando el Evangelio, estamos tomando la palabra de Dios y estamos abriendo y viendo que somos pecadores, que merecemos el infierno, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó de los muertos para pagar los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Y lo único que uno tiene que hacer, mira, aquí en Hechos 16 dice, lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es invocar el nombre del Señor. Pues ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? Isaías dice, yo voy a predicar, heme aquí.
Yo soy voluntario para el ejército del Señor. Yo me entrego a la voluntad del Señor, no solamente siendo salvo, sino que arriesgando mi propia vida para poder asegurarse de que los demás tengan la oportunidad de ser salvos. Dios dice que hay otra cosa, que en predicar la palabra de salvación, también vas a predicar toda la palabra. En predicar toda la palabra va a haber gente que no lo van a querer oír. Va a haber gente que no lo va a querer escuchar. Va a haber gente que no lo va a querer creer. Y ellos dicen, su corazón se va a engruesar. Dice que sus oídos se van a cerrar, que sus ojos se van a cegar. En el Nuevo Testamento nos dice, porque eso se cita muchas veces en Juan capítulo 12, se cita en Mateo 13, no vamos a ir ahí ahorita, pero la Biblia dice que esas personas son personas que Dios rechaza, porque ellos han rechazado la palabra tanto. Y esa es la preocupación, ese es el temor que el apóstol Pablo tiene aquí en Romanos 10 para sus hermanos, los que son sus hermanos según la carne. Dice que su oración a Dios por Israel es para su salvación. ¿Salvación de qué? Salvación del infierno, salvación del castigo de sus pecados, salvación del juicio de Dios que va a venir sobre ellos por su incredulidad. Ellos están ignorando la justicia de Dios y ellos están buscando establecer su propia justicia, cuando la Biblia claramente nos dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Seguimos ahí en... conmigo por favor a Isaías 52. Isaías 52. Romanos 10:15, siguiendo ahí en Romanos, pero ustedes vayan a Isaías 52, quiero que vean esto. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Esa es otra cita que viene de Isaías capítulo 52. No vamos a ver a todo el capítulo porque nos está acabando el tiempo, pero dice ahí en Isaías 52, versículo 1, despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dice el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá, y el asirio lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué tengo yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado sin un porqué. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán cuando Jehová vuelva a traer a Sión. Versículo 10. Todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Versículo 12, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y será vuestra retaguardia, el Dios de Israel. Está diciendo que a los fieles, a los que predican el evangelio, a los que traen alegres nuevas y que publican la paz, los que traen las buenas nuevas del bien, los que publican la salvación, no van a ser apresurados, no van a ser avergonzados, porque saben que tienen a Dios como su escudo y Él es fiel. Va a ser más importante la misión de predicar el evangelio para que tengan la salvación cuando está cayendo toda la sociedad, cuando está cayendo toda la civilización, cuando hay hambre, cuando hay peste, cuando hay famina, cuando hay colapso económico.
Nosotros no tenemos por qué perder nuestra cabeza, porque nosotros sabemos que tenemos escudo, el Señor, y sabemos que tenemos su protección sobre nosotros. Y dice que cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. O sea, los que predican el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. Vayan por favor, seguimos ahí mismo en Isaías 52. Romanos 10 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque no todos van a creer. Seguimos ahí en Isaías 52, versículo 13, dice, he aquí, que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando una profecía de la venida del Señor Jesucristo. Dice en versículo 15, así Él rociará muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Anuncio de qué? El anuncio sobre Él que sufrió por nosotros. El anuncio del Señor Jesucristo que se sacrificó por nosotros. El Señor que murió para pagar nuestros pecados. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Bueno, el Isaías 53 habla de eso. Habla del Señor Jesucristo, habla de la profecía del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comienza con ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a creer el anuncio de Isaías. No todo el mundo va a creer el anuncio de Juan. No todo el mundo va a creer el anuncio que trajo el apóstol Pablo a todo el mundo, el Evangelio de la paz. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. No solamente de las buenas nuevas, sino que también de las malas nuevas, del juicio, del castigo del pecado, del infierno, de lo que va a derramar Dios su ira sobre la tierra. Porque Pablo quiere que sus hermanos, conforme a la carne, sean salvos. ¿Salvos de qué? Uno tiene que entender de qué necesita la salvación antes de que pueda tener la salvación. Volvamos por favor al libro de Romanos y vamos a terminar. Tengo algo más, pero lo vamos a tener que dejar. Romanos 10:18. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras hasta los confines de la tierra. Eso me deja saber que el Evangelio ha pasado a todo el mundo, que ha entrado a todo país, que ha llegado a toda provincia en todo el mundo. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 19, mas digo, ¿no lo sabe Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con los que no son mi pueblo. Con gente insensata os provocaré a ira. Eso, si regresáramos, pero no lo vamos a hacer ahorita por tiempo, van a ver que eso viene, si quieren anotar esto, viene de Deuteronomio capítulo 32. Y vamos a dar cuenta que es Dios mismo, el Señor Jehová, que está hablando esas palabras. Yo os provocaré a celos, está hablando a Israel. Yo os provocaré a celos con los que no son mi pueblo, con gente insensata, os provocaré a ira. Dice Dios que va a provocar a ira Israel conforme a la carne, con un pueblo insensato, el pueblo adquirido, un pueblo que en tiempos pasados no fue un pueblo. Está hablando de los creyentes ahora en el tiempo del Nuevo Testamento. Versículo 20, Romanos 10:20 dice, también Isaías dice osadamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está hablando de todo lo demás de las naciones en el mundo. Pero acerca de Israel dice, ¿quién dice? Isaías dice, hablando por el Espíritu Santo. Dice el Señor Dios, todo el día extendí mi mano
a un pueblo rebelde y contradictor. Y eso se encuentra, si quieren anotarlo, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 65. Dice, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros, hablando a los de su pueblo en ese entonces, la nación de Israel, los que buscan establecer su propia justicia por las obras de la ley, dice, y vosotros seréis avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos no invocan el nombre del Señor. Ellos no creen en su palabra. Ellos no tienen cerca la palabra en su corazón o en su boca. Dice el Señor Dios en Isaías 65, he aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Esta es la palabra de fe cual predicamos. Podemos ver entonces el fervor del apóstol Pablo, que escuchamos en Romanos 9, donde él dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas. Ya terminamos. Pero sabiendo que el apóstol Pablo en Romanos 10 rellenó su discurso con tanta escritura del Antiguo Testamento, vimos ahí en Romanos 10 unas pistas, nada más. Pero él estaba dando referencia a el Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, y en su mente, en su corazón, él tenía relleno ahí todo lo que acabamos de escuchar y más. Conociendo, reconociendo qué tan mal iba a ser o que va a ser el día de juicio, el día del Señor, el día de Jehová, el grande y terrible día del Señor. Y él sabe, él reconoce que tan malo, que tan feo van a ser las consecuencias para su pueblo, Israel, según la carne, sus hermanos, sus parientes, según la carne. Y es por eso que estaba quebrantado su corazón. Es por eso es que él trabajó más abundantemente que todos los demás. Él estaba motivado por el amor que tenía en su corazón, por su familia, por su pueblo, por su gente, los con quienes él creció, sus mejores amigos, que él tenía que dejar atrás para poder alcanzar lo que es Cristo. Queriendo ahora llevar el mensaje de Cristo con ellos, sabía él, por lo que dice Isaías, sabía él, por lo que dice la Escritura, de que muchos no iban a creer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por esta palabra. Lamento que no tuvimos tiempo para poder cubrir de todo, Señor, pero espero que esta haya sido una ayuda para alguien, para saber que por qué es que nosotros salimos para ganar almas, salimos para predicar el Evangelio. Por eso que nosotros debemos de estar quebrantados de corazón, Señor, para poder alcanzar a nuestro pueblo, para poder alcanzar a nuestra gente, para poder alcanzar a los que son nuestros parientes según la carne. Pedimos por favor, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas en el poder del Espíritu Santo entre nosotros los hermanos en Cristo, para que nosotros podamos entregar el Evangelio de la paz a nuestros hermanos según la carne.
Señor, pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a terminar con un himno más. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 371. Al himno número 371. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar Oh Señor, heme aquí. Himno número 371. Gracias por tu palabra que nos daste de sabiduría de tu palabra y por favor danos ayuda y gracias por esta semana y protegernos y darnos